Ahí va. Ahí está. Bueno, por ejemplo, el de dinámica 1, de tema 1, te dice, el primero, te dice, imagine que acaba de llegar a un planeta, bueno, ese hay uno casi igual en la guía, no anoté el número, pero hay uno casi igual. Después los Para otros sí. que me fijo en cuál estamos porque me pierdo. Dale, es dinámica 1 de las pruebas, ¿eh? Tema 1 sería. Ah, bueno, esa guía ya la hice. Ah, ¿la pudiste hacer esas? Esa la hice, a ver si me falta algo. Sí, de hecho me pareció muy sencilla, así que sí, ¿Hiciste los dos temas? los dos temas, exacto, Bien. que son básicamente iguales, pero cambian números. Yo lo hice también, ¿querés que veamos cuánto nos dio? No sé Dale, si lo dale, tenés dale. ahí. Por ejemplo, del tema 1, el primero me dio 750 newtons. Que te No, preguntaba, para ver. a ver. Ah, Eh, 750, tenés razón, tenés razón. Bien, ahí está. Sí, ahí Después va. el 2 me dio la masa 188,77 Exacto. y la fuerza de roce 981,65. 981,98 me dio. Está bien, bueno, los decimales, Ah, estoy seguro. listo. El tercero, Me dio 6.920. bien, a mí también. Y el cuarto, ese era un poco más teórico que otra cosa. Que era lo de si llegaría a moverla, no, porque P tenía que ser igual a 44.100. Exactamente, sí, sí, Y exacto. después, bueno, lo de la fuerza de roce, que tenía que ser igual a la fuerza o O mayor, mayor, exacto. bien. Y el 5 que tenía dos fuerzas. El 5 me dio el U dinámico, ¿o qué era U? Bueno, Sí, sí, mood, sí, está bien. 3,01. A mí me dio 0,3. Ah, porque de ahí Puede que lo hayas hecho al revés la división, no, 980 dividido 295. 980, 980 es lo normal, el peso. pero 10, pero no era 10, el peso es, la masa es 10, Sí, y por 9 es 98. 9,8. Ah, sí, Por sí, 9, tenés razón, sí, yo hice mal esa parte, sí. Ahí está, entonces ahora sí, es 3,01 me dio. Ahora sí, sí, ahí va. Sí, sí. ahí va. Listo. Bien. Bueno, y después los otros, el otro, viste que el tema 2 era muy similar también. Sí, Pi. Bien. El otro me dio aceleración 1,22. Sí. ¿Cuánto a mí te había dado la masa? 102,04. Exacto. Bien. El 2, 240 newtons. Sí, pero ahí, fíjate, ese es muy, muy parecido al 12 de la guía. Ahí tenés esa fuerza que hiciste masa por aceleración, ¿no? Para sacar ese de Sí, 240. sí, Tenías que sumarle el peso. exacto, que da 289. Ahora sí, ahí está. Sí, Finales sí, sí. es el Ah, resultado. ok. Genial. Bien. ¿Y el tercero? 197 newton. Bien, nos dio igual. Bueno, el cuarto era teórico como el otro, el de la Sí, fuerza de roce. Sí, sí, Pi. Y el 5, 0,39. bien, está bien, perfecto. Listo. Bien, y después los de los temas 2, ¿en qué te trabaste? ¿Lo pudiste por lo menos plantear? No, sí, planteé absolutamente todos, pero que me trabé y algunos hice y algunos no, pero bueno, el primero lo habíamos visto,
que era lo de Sí, masa, 45.000. bien. Ese era Y muy de parecido hecho, al 31, me parece, de la guía. Sí. ah, sí, puede ser. Mm. No creo, no me acuerdo que llegábamos que habíamos llegado al 31 igual. Yo ¿O fui sí? mirando, no me acuerdo si los hicimos, pero fui mirando más o menos con los Para ver qué onda. enunciados. Claro. Claro. Y de hecho, ¿qué iba a decirte? Tenía una hoja yo, viste, de que te dije que había encontrado De la la carpeta carpeta. la carpeta, exacto. Y encontré una que decía dinámica, y resulta que FN es fuerza normal al final. Ah, bueno, lo toma así entonces. Sí. Bien. Y fuerza neta vendría a ser lo que él hace así como La sumatoria. el de la sumatoria, Ah, exacto. listo, genial. Bien. Em, bueno, el del primero que habíamos hecho, ese lo habíamos hecho. Bien. El 2 que nos pedía, U dinámico nos pedía. Sí. ¿Ese lo pudiste hacer? No, o sea, viendo también respecto a la guía anterior, porque también me pedía, por ejemplo, no sé cuál me pedía U también. Bueno, el 5 que nos pedía U. El 5, sí, de la evaluación anterior, sí. Claro, no sé si por ahí relación puedo sacar, pero como tenía el ángulo no sabía qué hacer. Sí, es parecido. El ángulo acá lo que a vos te va a ayudar es para sacar la fuerza de X. Porque este dice, a ver el enunciado, este sería el tema, a ver, Claro, vendría a ser como el tema 1, pero de la segunda parte de la guía. claro, ahí está, tema 1, dinámica 2. Te dice que la masa es 45.000 kilos, que sube por una pendiente que forma un ángulo de 30 grados con horizontal y tiene una velocidad constante. Bien. Bueno, te dice si el coeficiente dinámico es 0,35, qué valor tiene la fuerza con la que sube y demás. Claro, no, ese sí lo habíamos hecho igual. Ah, perdón, Ese ese sí es lo el tengo primero. resuelto. Sí, tenés Sí, razón. sí, sí, ese sí El, lo tengo. bien, el 2, que es el de la fuerza de 80 newtons, La fuerza de 80 newtons. que dice No, Newton. 25. Ah, no, fuerza de Ahí 80, sí, está. sí, sí. Bueno, entonces ahí lo que te va a servir es, a vos te dice, ahí lo hacemos, una mesa de 25 kilos es arrastrada con una aceleración de 1,75 metros sobre segundos cuadrados por una fuerza de 80 newton, que forma un ángulo de 30 con la horizontal. ¿Cuál es el coeficiente? Bueno, vos ahí tenés diversos datos. Tenés la masa de 25 kilos, la aceleración de 1,75 75. metros. Bien. Sí. Y después tenés, te daba, bueno, la fuerza, que era 80 newtons. Y algo más, sí, el ángulo. Bien, el ángulo. El ángulo era 30 grados. 30 grados. Ujú. Bien, entonces, como vos acá tenés una fuerza, ¿sí? Que tiene un ángulo, acordate de cuando vos tenías una fuerza y un ángulo, lo calculabas como masa por aceleración por el coseno del ángulo. Por ¿Sí? coseno del ángulo, sí. Claro. Entonces eso es lo que te va a ayudar a sacar, por ejemplo, digamos, la fuerza en X sería, ¿no? En este caso, el A fuerza coseno. en X. Claro, porque si vos usás, por ejemplo, la fuerza en I, tenés que usar el seno, ¿te acordás? Si necesitaras la fuerza en I, que también era fuerza por el seno del ángulo. De hecho, acá no lo necesitas la fuerza en I, porque a vos no te dice que la caja va hacia arriba, sino que te dice que se está moviendo sobre una horizontal, pero que la soga que hace la fuerza, o la fuerza con la que es arrastrada, forma un ángulo con horizontal. Esto es como cuando hacíamos los dibujos. Esta es la fuerza. Esa es la fuerza. ¿Sí?
Entonces, Sí. vos lo que tenés que calcular es la fuerza en X. Esta fuerza de acá, fuerza en X. La fuerza en Y, que sería esta de acá, vos no la podés calcular porque los datos los tenés, pero no la vas a usar. ¿Sí? ¿Qué sería para arriba la fuerza en I? Exactamente, esta de arriba. Que si a vos te dirían el cuerpo finalmente se mueve hacia arriba, en vez de usar fuerza de X, usas fuerza de Y. Porque acá, por ejemplo, fuerza en X, ¿qué dice? Como para, tipo, ¿qué nos hace pensar que es fuerza en X? ¿Qué ¿Cómo te das dice? cuenta? Sí, Dice, es arrastrada con una aceleración de tanto por una fuerza de 80 newtons que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. En ningún momento a vos te dice asciende, por ejemplo. Había un ejercicio que sí tenías que pensar la fuerza en I o el peso en I. Espera que me fijo a ver de los otros temas. Ahí está, mira, fíjate, el 4 de este mismo tema, te dice, bueno, un Velociraptor de 65 kilos. sí, Bien. Asciende con una aceleración, ¿ves? joya. Entonces ahí vos vas a pensar el peso en I, la fuerza en I, todo lo que sea, vos lo vas a calcular en I. O sea que cuando me da como el asciende es ya peso en I, fuerza en I. Exactamente. Peso en I, fuerza en I, según los datos que te Ah, den, lo que vas a poder calcular, pero en I. ok, ¿Sí? perfecto. Lo voy a anotar. Sí, anótatelo así. Ahí va. Ahí está, cómo se mueve en horizontal, calculo f de x. Bien. Y acá incluso no hace falta que metas la aceleración todavía porque a vos la fuerza te la da. O sea, vos vas a poder hacer f de Esa x misma. es igual a, en este caso, 80 newtons por el coseno de 30 grados. ¿Sí? Entonces, acá f de x ya lo sacás directamente. ¿Y por qué no hace falta que ponga la aceleración? Porque la aceleración la vas a usar en la sumatoria de fuerzas. Porque Ok, vos tenés, si a vos te dice, te está pidiendo un coeficiente, es porque va a haber una fuerza de roce. Espera que calculo esto y ya notamos lo de la fuerza de roce. Por 80. Toda la fuerza de X me da 69,3. 69,3 newtons. Otra cosa, como a vos te dice, como me pide calcular un coeficiente de roce, me indica que hay rozamiento. ¿Sí? perfecto, sí. Entonces, ahora vos vas a tener una fuerza que va a tratar como de contrarrestar ese movimiento, ¿sí? Y que va a ser esta de acá, que va a ser la fuerza de roce. O sea que tengo que sacar el peso en I para saber la normal, ¿o no? Claro, exactamente. Podría sacar el peso y eso va a ser igual a la normal. Ajá. Bien. Y eso me confunde un poco. ¿Por qué no es igual, por ejemplo, a peso y sí a peso en I? Acá va a ser igual a peso. ¿Por qué? Porque vos lo tenés sobre el horizontal. ¿Cuándo pensás el peso en I? Cuando lo tenés en un plano inclinado. Ok, Entonces vos decís, como yo estoy en plano horizontal, directamente peso es igual a la normal, directamente. Si vos estuvieras en un plano inclinado, acordate que el peso ahí sí lo descomponés, en X y en Y. Y ahí es donde la ajá. normal es igual al peso en Y. O sea, hay dos opciones nomás. Peso en la horizontal peso es igual a la normal y en inclinado peso en I es igual a la normal. Exactamente, sí, Ah, ok, ok. exactamente.
Entonces, acá vos ya calculaste la fuerza en X, podés calcular el peso, porque la masa la tenés. La masa era 25 kilos por 9,8. Esto te da, si no me equivoco, 294. $2.45 me da. 2,45, sí, es Sí. lógico. 2,45, bien. Entonces, vos ya tenés el peso, tenés la fuerza en X. Con el peso lo que vos vas a poder hacer es, como bien dijiste, igualarlo a la normal. Vos ya sabés que el peso lo podés igualar a la normal y eso te va a servir para calcular el mu dinámico, en este caso que te pedía, el coeficiente de Sí. roce. Bueno, ¿qué te falta ahora? Ya tenés el peso, tenés la fuerza en X, ahora vas a meter la aceleración para, por ejemplo, calcular la fuerza con la que finalmente se va a mover. ¿Sí? Sí. Bueno, ahí sí usas masa por aceleración. Entonces, vos vas a decir, decime. No, ok. 25 kilos por, y ahí usas la aceleración que te da de dato, 1,75 metros sobre segundos cuadrados. Esto da 25 por 1,75, 43,75. Bien, ahora, ¿qué haces con la fuerza y la fuerza en X? Vos vas a hacer lo que se llama una sumatoria, ¿sí? Lo que ahora tenés que hacer es, yo no sé si te acordás, habíamos hecho uno parecido en el que lo que teníamos que hacer era restarlo. No sé si te acordás, teníamos que restar la fuerza en X menos F y eso nos iba a dar la fuerza de roce. Sí, a ver, sí me acuerdo, algo así. La fuerza, la sumatoria de fuerzas es igual a fuerza menos fuerza de roce. Ah, Claro, entonces nosotros acá además no tenemos una sola fuerza, tenemos la fuerza en X, esta. La fuerza de esta que averiguamos recién, que hace que se mueva de la aceleración de 1,75. Y para contrarrestarla tenemos la fuerza de roce, ¿sí? La fuerza de roce es el resultado de restar la fuerza en X y la fuerza. Entonces vos podés decir que F de roce es igual a F de X menos F. ¿Por qué? okay. Porque, digamos, la fuerza de roce es lo que te va a frenar el cuerpo, ¿sí? Y fíjate que la fuerza te termina dando un valor más chico que la fuerza de X, ¿sí? Si no existiera la fuerza de roce, se movería con esta fuerza, la de 69,3. Entonces, calculamos la fuerza de roce. F de X vale 69,3 newtons. Me escribí al revés. 69,3 newtons, menos 43,75. ¿Sí? Sí. Bueno, esto nos va a dar 69,3 25,5. Claro, y ahí reemplazo con la de fuerza es igual a U por N. Exactamente. Joya. Ah, ok. Esto va a ser la fuerza de roce, vos acá al lado te vas a poner eso, vas a decir, bueno, fuerza de roce, yo sé que es igual a mu por la normal. Sí. Esto es 25,55 newtons. Va a ser igual al coeficiente que no conoces, pero la normal sí, 245 newtons. ¿Sí? Y ahí tenés que terminar haciendo 25,5 dividido 245.
y te da que el coeficiente vale 0,1. Ujú. Ahí está. Claro, f de x y f me ayudan para resolver la fuerza de roce y el peso me ayuda a resolver la de fuerza de roce es igual a u por la Exactamente. normal. Vos Joya. acordate que la fuerza de roce la calculás restándolas porque, digamos, Sí. es lo que te va a hacer frenar, o sea, la diferencia de fuerzas que existe entre la fuerza de X y la fuerza con la que finalmente se mueve. ¿Sí? Ujú. Bueno. De hecho, el punto 2 del tema 4, El fíjate, ¿Cómo? el tema, fíjate, de dinámica 2, o sea, de estos mismos, pero el Sí, tema 4, es el parecido, lo mismo. sí, es igual. Nada, para después cuando te pongas a practicar, fíjate que el procedimiento es todo el mismo. El 4 del tema 2, dinámica 2, tema Al 2. revés, el tema 2 Ah, del tema, el punto 2 del tema 4. Es, joya. es muy parecido, te cambia los valores, pero te pide exactamente lo mismo. Te digo, pues lo estoy viendo ahora acá. El que dice cuál es el ángulo. Te dice, no, dice una maceta de 30 kilos es arrastrada con una aceleración de 0,75. Una maceta. Sí. Dinámica 2, tema 4. De las pruebas, te digo. Sí, a ver, bancame porque. Descargas. Ah, los que tienen las ecuaciones abajo. Claro, esas pruebas que tienen las ecuaciones Ah, abajo. Sí, entonces es el 2 del tema 4. sí, ese es Sí, súper sí, igual. sí, ahí lo vi. Lo vi, que me da, que me pregunta cuál es peso y peso en X, ¿no? El punto 1 te pregunta cuál es peso y peso en X, sí. Y fíjate que es exactamente igual al tema 1 también, que tiene el ejercicio 1, esos son iguales. Verdad. Como para que Ay, cuando te pongas... me estoy medio que confundiendo, pero sigamos y de Sí, última sí. hagamos esta No, lo y después hacemos yo para nada, cómo para se que te guíes relacionan. después. Claro. Bueno, a ver. Igual que este lo hice por eso, así que tipo, Listo. Bueno, y el punto que le sigue, a ver, te dice dinámica 2, acá. Ujú. Te dice, una reina arrastra a su trono que tiene una masa de 12 kilos con una fuerza de 60 newtons y una aceleración de 0,2. ¿Cuál es el ángulo que forma la fuerza con la horizontal si la fuerza de roce es de 35 newtons? ¿Cuál es la sí. sumatoria de fuerzas en X y cuánto es F de X? Bueno, ahí tenés que prestar atención a no confundirte porque no es que es un plano inclinado, es como el anterior. La fuerza tiene un ángulo, no el plano. Ujú. Bueno, entonces, tenés el 3, te dice que la masa es de 12 kilos y después te dice que la fuerza es de 60, la fuerza con la que la arrastra es de 60, pero que tiene una aceleración de 0,2. Sí. ¿Sí? Bueno. Después te dice cuál es el ángulo que forma la fuerza con la horizontal, si la fuerza de roce vale 35, y cuál es la sumatoria de las fuerzas en X y cuánto vale F de X. Bueno, Ujú. acá de nuevo, lo tenés en horizontal, ¿sí? El movimiento. Entonces, vos vas a tener, como si tuvieras, como el de recién, un cuerpo que es arrastrado con una fuerza
que forma un ángulo. Bien, entonces, lo primero que vos podés hacer es sacar f de x. Sí. ¿Sí? F de x vos lo podrías conocer sabiendo que es f por el coseno del ángulo. En este momento el ángulo todavía no lo tenés, pero lo que sí tenés es, por ejemplo, fuerza de roce. ¿Sí? Porque acá creo que no te dice el ángulo, ¿no? El ángulo no, Te no, lo no. Es lo pregunta. que tenemos, claro. Ahí está. Bueno, entonces, sí te dice, Saco. decime. Ah, no. Ah, no, nada. ¿Podés sacar, qué ibas a sacar, el peso? ¿O qué Claro. me vas a decir? Sí, el peso lo podés sacar porque te va a servir para despejar, por ejemplo, el coeficiente. Exacto. ¿Sí? Sí. Ujú. Entonces, esto va a ser 12 por 9,8. ¿Sí? Y después lo que sí tenés es la aceleración y la masa. ¿Qué podés sacar con la aceleración y la masa? La sumatoria de fuerzas, ¿sí? Porque la sumatoria de fuerzas, acordate que podríamos hacer que era igual a masa por aceleración. Esto es 12 por 9,8, 117,6. Vos tenés una fuerza en X que no la podés calcular porque te falta el ángulo, la fuerza de roce que sí la conoces, y vos podés decir que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. ¿Sí? Ujú. ¿Y cuáles serían tus fuerzas? Va a ser la fuerza en X con la que se va a mover, menos la fuerza de roce, que es la que la va a contrarrestar. Sí. Ajá. Esto es igual a la masa por la aceleración. Es verdad. Es que me confundo porque como ya teníamos FN, claro, vendría a Eh, ser claro, sumatoria de fuerza. ese, ¿por qué? Porque es como se llama, que le decía fuerza neta, Claro. o fuerza normal, era fuerza normal, claro. Fuerza. Em, Sí. Fuerza de X, vos no la conocés. Fuerza de Ujú. roce, sí, que es 35. La masa y la aceleración también. Acá tenés los 12 kilos por 0,2. Claro, y ahí para saber f de x. Exacto. Exactamente. Entonces, acá vas a tener que f de x va a ser igual a 12 por 0,2. 12 por 0,2 es 2,4 newtons más 35. ¿Sí? Lo paso del otro lado sumando. Y esto nos da 37,4. ¿Sí? Bueno, Sí. una vez que vos conocés la fuerza de X, podés tranquilamente despejar el ángulo. Ajá, Porque vos exacto. sabés que f de X es igual a la fuerza por el coseno Por de el ese coseno. ángulo. Ujú. Y la fuerza vos la conocés, es 60. F de X igual a 60 por el coseno. Es más, acá f de X ya le puedes poner el valor. 37,4. Sí. Bien, el coseno del ángulo. Ahí lo que haces es 60, lo pasás dividiendo, te queda 37,4 newtons dividido 60. Sí. Y esto es igual al coseno del ángulo. 37,4 dividido 60 me da 0,62. Ujú. Para calcular el ángulo le pasabas haciendo shift coseno, ¿te acordás? La inversa del Sí. coseno. O sea, Decime. 0,62. Inversa del... Ah, 51,6. Sí.
Joya. 0,62, eso te da 51,6, bueno, grados. Ese va a ser el ángulo, ¿sí? Sí. Bien. Entonces, el ángulo ya lo tenés. Y ahora falta sumatoria, ¿no? Sumatoria de fuerzas. ¿Qué te pide ahora la sumatoria de fuerzas? Bueno, en realidad la sumatoria de fuerzas ya medio que la conoces acá, porque vos decís, yo ya conocí Sí. f de x, ¿no? Le resto lo que era la fuerza de roce y De ahí me roce. va a dar. Joya. Ujú. Entonces puedes decir, bueno, yo sé que f sumatoria de fuerzas era igual, porque lo pusimos acá, a f de x menos la fuerza de roce. Joya. Y esto era 37,4, salud, menos 35. Exacto. Esto es la sumatoria de fuerzas. Y bueno, te da 2,4. ¿No? Ah, listo. Sí. Y nada más creo que te pedía ahí. Perfecto. Bueno, porque la fuerza de X ya la sacamos. Bien. Después el 4 ya es un plano inclinado, me parece. Sí. Porque te dice que tiene una rampa. ¿Ves? Ese es otro dato que te puede dar como para darte cuenta que es un plano inclinado. Que te diga que es una rampa. O sea, rampa y asciende, ¿no? Exactamente. Joya. Entonces, ahí te dice, un velociraptor de 65 kilos está de pie sobre una rampa que forma un ángulo de 49 con la horizontal. Se asciende con una aceleración de 1,8 metros sobre segundos cuadrados. ¿Cuánto vale la fuerza que le permite subir? Considerar que no hay rozamiento. Bueno, Sí. acá sí vas a calcular los distintos pesos, peso en X, peso en Y. Este sería 4. Los datos son la masa de 65 kilos, el ángulo es de 49. ¿Y qué más te dice? La aceleración. Bien. Perdón, pero ¿cuánto nos Decime. había dado el punto anterior? ¿De qué? ¿De cuál es? El 3, Sí. El 19. ángulo, 51,6. Ah, es que acá, claro, yo lo había hecho, es el que estaba hecho bien en la prueba, pero no entendía qué hice, ¿viste? ¿Y pero nos dio lo mismo o te dio distinto? Sí, Ah, buenísimo. 51,4 me dio, Ah, está bien, perfecto. así que joya, Bien. Ah, ¿te había tocado este mismo tema incluso? sí. Ah, genial. Bueno, entonces podemos comparar ahora este cuando lo hagamos también. Bueno, Sí, igual, a decime. ver si no, ese no lo hice, igual. Ese ya había salido mal. Claro. Bueno, algo es algo. Bueno, entonces ya está, y no te da más datos. Te dice cuánto vale la fuerza, le permite subir y considerar que no hay roce. Bueno, Sí. ahí podés calcular el peso, ¿sí? El peso, en este caso la masa es de 65 kilos, así que hacemos 65 kilos por 9,8. 637. Bien. 637 newtons. Y ahí, viste que te está diciendo como que no lo tira ninguna soga, no te da ningún dato de ninguna soga, sino que como que el dinosaurio está subiendo solo. Entonces, ahí lo que te conviene calcular es, como es un plano inclinado, podés calcular las dos fuerzas y los pesos. Porque lo que va a tener que contrarrestar el dinosaurio para subir va a ser su propio peso. O sea, si vos lo tuvieras que graficar, va a ser así. Él va a estar
subiendo hacia arriba, ¿sí? Él está haciendo una fuerza hacia arriba, pero no hay rozamiento, pero lo que él tiene que vencer es su peso en X. Exacto. ¿Sí? De hecho, encontré también otra hoja en la que estaba el plano y me hice algo muy parecido, tipo... Ah, está bien. Claro, vos Así, pusiste en Y qué fuerzas tenías y en X lo mismo. claro. Perfecto. Así que genial. Ahora lo entiendo más. Buenísimo. Bueno, ves, por ejemplo, vos vas a tener acá tu normal, viste que vos me preguntabas lo del peso en Y, vos vas a tener el peso en Y, el peso, que es este que va hacia abajo, y acá, Sí. por ejemplo, la normal. Ujú. Y nada más, si tuviera fuerza de roce, por ejemplo, iría en sentido contrario a su movimiento, o sea, en el mismo sentido que peso en X. Pero acá no tenés nada más. Bueno, ¿qué es lo que te sirve a vos ir calculando? Como decíamos, el peso en X, que va a ser 673 newtons, y acordate que el peso era al revés que las fuerzas. Si para F en X usabas coseno, para el peso en X usás el seno. Sí, sí, sí. Entonces era el seno en este caso de 49 grados. Esto te da, ¿lo tenés ahí resuelto? No, eso no lo hice. Por el seno Ah, de 49. Acá lo estoy haciendo igual. Me dio 507,9. Bien. 507,9 newtons. Y el peso en I también lo puedes calcular. Va a ser 673 newtons por el coseno de 49 también. Entonces tenés coseno de 49 por 673. 441,5. Bien. Bueno. ¿Qué fuerzas vas a tener vos? Vas a tener la fuerza que él hace para subir, ¿sí? Y el peso en X. Ahora, lo que vos podés calcular es, por ejemplo, esa fuerza, porque tenés la masa y la aceleración. ¿Sí? Sí. Entonces vos tenés, por ejemplo, 65 kilos por 1,8 metro sobre segundos cuadrados. Esta va a ser la fuerza. 65 por 1,8. Te da 117 newtons. Bien. A vos te está preguntando con qué fuerza sube, ¿no? Te dice así, ¿cuánto vale la fuerza que le permite subir? Bueno, esta no es la fuerza con la que él logra subir, porque fíjate que la fuerza, si fuese esta, es mucho más chica que el peso en X. ¿Sí? El peso en X nos da 507 y esta nos da 117. Nada, esto como para que te des cuenta de que no termina ahí. El dinosaurio tiene que hacer esa fuerza y además vencer su propio peso. Exacto. ¿Sí? Entonces, es por eso que vos las sumás, las fuerzas. Le podés poner, no sé, fuerza neta si querés, que es con la que logra subir, que va a ser el peso en X más la fuerza esta que averiguaste después. Entonces te va a dar el peso que era 507 más los 117 newtons. Más 117 newtons da 624,9. Exactamente. Bueno, esa es la fuerza con la que logra subir. Ajá. ¿Sí? Vos acordate siempre, o sea, él además de hacer una fuerza para lograr alcanzar esa aceleración, tiene que vencer su propio peso. Exactamente. ¿Viste en el que nos preguntaban cuál era la fuerza mínima para que se moviera? Que era... Ese, claro, también es de los puntos anteriores. Es de los anteriores. ¿Viste que poníamos que era igual que su propio peso?
Exacto, sí. Bueno, ¿por qué? Porque en ese caso me parece que no teníamos aceleración. O sea, él tiene, si él, claro, si él se moviera a una velocidad constante, lo único que hace es vencer su propio peso. Pero él le va a ganar a la velocidad constante y va a tener una aceleración, o sea, se va a ir moviendo cada vez más rápido. Ok, entonces cuando acá cuando no tengo aceleración, tiene que ser igual o mayor, ¿no? Exactamente, La que el propio peso. Claro, claro. Y acá la sumo, porque me da Exactamente, una tres. aceleración. ¿Sí? Perfecto. Sí, 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 ok. Y, o sea, peso en I nos queda ahí como desparramado, Y ¿o no? peso en I, en este caso vos no lo vas a usar, pero suponete que te dice que tiene una fuerza de roce, automáticamente te sirve para calcular el coeficiente. Ok. Ujú. Eh, Exacto, porque está en horizontal, claro. claro. Por ejemplo, ahora el que sigue, ¿ves? Me parece que te pide una fuerza de roce, sí. Te dice, ¿con qué aceleración se desliza una roca de 400 kilos cuesta abajo si la pendiente forma un ángulo de 67 grados y se sabe que su coeficiente es de 0,23? Este lo hice, pero no sé si hice cualquier cosa igual. Bueno, a ver, decime, ¿qué hiciste? Bueno, primero hice el peso, que me daba 3.920. Bien, Que ahí hice peso en X y peso en Y, que me daba, peso en Y me daba 1.531,6. bien. De ahí peso en X me daba 3.608,3. Sí, Después hice la fuerza neta, o sea, peso en X menos fuerza de roce. excelente. Bueno, sumatoria de fuerzas, ¿no? Sí, sí. Que me daba 3.256,1 y de ahí saqué la fuerza de roce. Bien, y eso además ahí te pide la aceleración, ¿no es cierto? ¿O no? No te pide la aceleración. Ah, no. Exacto. Sí, 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 me pide aceleración. Ah, claro, Pará, dice con qué aceleración. ¿qué dice acá? Fuerza, La fuerza de peso. roce, por ahí la calculaste antes, porque vos tenías el peso. Claro, claro. Y eso me daba. Igual esto, no sé qué pasó acá, porque me daba el mu dinámico, ¿viste? Que era 0,23 Sí, y lo multipliqué por 1.531,6, que era lo de peso en I, sí. pero me da negativo. No hay problema, porque vos acordate que la fuerza de roce siempre es negativa. Ah, es verdad, tenés razón. De hecho, Claro, encima lo marqué así. claro, y seguro Para cuando vos que- hiciste la sumatoria de fuerzas, hiciste peso en X menos fuerza de roce, ¿o no? Sí, Bueno, entonces nada, ahí directamente ya le estás restando lo que te dio de fuerza de roce. claro, y ese sí me dio 3.256,1. Y de ahí sacaste la aceleración. Sí, igual no sé qué hice acá, porque, tipo, según yo, Sí. la fuerza, ¿cómo se dice? La La fuerza. sumatoria de fuerzas es igual a la fuerza menos la fuerza de rosa. Sí. Bueno, entonces ahí como que tipo, planteé todo Sí. para sacar fuerza, porque fuerza no me la daba. Está bien, y eso lo igualás a masa por aceleración. Exacto, Bueno, y ahí de ahí despejaste la aceleración. exacto, que me daba 0,02. Está bien, Ah, está bien, bueno, está yo bien. pensando, yo No, no, pensé que hice cualquier cosa. no, no, lo hiciste bien. Vos tenés dos formas de pensar la sumatoria de fuerzas. O directamente haces que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración, pero sin olvidarte de que la sumatoria, vos vas a poner, por ejemplo, en este caso, peso en X menos fuerza de roce.
Y esto a su vez es igual a masa por aceleración. O lo haces Tenés todo razón, junto o lo haces por separado, no pasa nada. tenés razón. Lo que vos me dijiste que hiciste fue la sumatoria de fuerzas igual al peso en X menos la fuerza de roce. Está perfecto, eso te dio un valor y lo igualaste después a lo que te dio a masa por aceleración. ¿No? Sí, pero... Acá le pusiste F, por ejemplo. Claro, y si sumatoria de fuerzas es igual a fuerza menos fuerza de roce. Bueno, ahí está. ¿Y acá qué pusiste en la fuerza? En esta fuerza, que yo puse peso de X. No, claro, nada. Claro, tenés razón, ahí lo hice mal. Porque es eso, es sumatoria de fuerzas es igual a fuerza de roce. A veces Claro, confunde los nombres nada más. ¿Por qué vos acá no tenés una fuerza y tenés peso en X? sí. Porque acá, como en el caso anterior, lo único que hay es su propio peso. Porque a vos no te dice, está tirado con una soga, por ejemplo, o hay una persona que está empujando esa roca. O sea, te dice, se desliza una roca. La roca está cayendo sola. Entonces, vos la única fuerza que tenés hacia abajo es el peso en X. Joya. ¿Sí? Claro, bueno, entonces, A claro, lo ver, hice mal. no está mal si vos ponés, qué sé yo, después de haber calculado peso en X menos fuerza de roce, y eso te da un valor, y vos acá le pones que es igual a F, no está mal. O sea, no está mal, es una fuerza. Pero acordate de que sí o sí esa F la tenés que sacar de restar peso en X menos fuerza de roce. ¿Me explico? Sí, o sea, ¿cuánto te dio eso? ¿O no? No, este no lo hice el del tema 4, pero ¿para qué lo hago? Sí, ¿Para a qué lo hago? ver. Teníamos que era la masa 400 kilos, tenemos que hacer 400 por el seno de 67. Bueno, el peso en X me dio 368,2. ¿Está bien? Sí, está bien. Bueno, vamos a ponerlo acá. Vamos a poner peso en X, 368,2. Bien. Y después tenés la fuerza de roce, que te dice que la tenés que averiguar, pero la podés calcular con la normal. O sea, que peso en I va a ser 400. Para. Esto que saqué yo ahora está mal. No sé si te diste cuenta por qué está mal. ¿Te diste cuenta por qué está mal? Ah, sí. Porque me faltó multiplicarlo por 9,8. Esto es coseno de 67. Es 1531,6. Ajá. Ahí está. Me había olvidado de eso. Peso en X igual a 1531,6 newtons. Ahora el peso en Y. Va, en realidad eso es peso en I, ¿o no? Ah, no. No, mentira, mentira. Sí, tenés razón. Tenés razón. ¿En serio? Sí, tenés razón. Porque está con el coseno hecho. Tenés Sí. razón. ¿Y el peso en X cuánto te dio entonces? 3608,3. Ahí está. Y además, otra cosa que te puede servir para darte cuenta es que el peso en X siempre va a ser mayor que el peso en Y. El peso en X siempre va a ser mayor que el peso en Y. Es Sí, bueno saberlo. sí. Siempre, no importa, digamos, proporcionalmente cuánto te va a dar, si el doble o no, pero siempre te va a dar un poco más que el peso en Y. Perfecto. Bueno, entonces, la fuerza de roce la podríamos calcular como 1531,6 por el coeficiente
que era 0,23. Exacto. A ver, 1531 por 0,23. 352,28. Exacto. Bueno, entonces, acá, con este dato, vos ya tenés todas las fuerzas que van a actuar en X. 352,28 newtons. Ahora haces sumatoria de fuerzas, ¿sí? Sumatoria de fuerzas, puedes decir Sí. que es igual a masa por aceleración, o lo haces por partes, como quieras. Pero vas a decir que la sumatoria de fuerzas es igual al peso en X menos la fuerza de roce. Perfecto. Esto a su vez es igual a masa por aceleración. Te da 3608,3 newtons menos 352,28. ¿Sí? Esto va a ser igual a la masa que tenías, que era de 400, y la aceleración la podías despejar de ahí. A ver si nos llega a dar lo mismo. 3608,3 menos la de roce dividido 400. 8,14 me da la aceleración. Ahí puede ser que cambie. Sí. Claro, es que yo calculé fuerza, ¿viste? Y entonces no peso en X. Ahí es la diferencia, porque la fuerza esa seguro te dio más chiquita, ¿no? Sí. Porque te dio, porque hacías 400 por... ¿y cómo sacaste la fuerza si no tenías la aceleración? Porque en vez de poner sumatoria de fuerzas es igual a peso en X menos fuerza de roce, yo puse fuerza. Ah, directamente. Claro. Bueno, vos acordate que cuando vos no, por ejemplo, si acá te dijera que vos tenés, por ejemplo, esta piedra que la están tirando con una soga desde abajo, vas a tener una fuerza. Pero acá lo único que vos tenés es el peso en X y la fuerza de roce que va a ir para arriba, contrarrestando que la piedra caiga. ¿Sí? Entonces, todas las fuerzas, fíjate, todas las fuerzas que vos tenés son el peso en X y la fuerza de roce. Lo que yo te decía es que si vos a esto de acá, le querés llamar F, o sea, vos lo averiguaste, dio 3000, vos haces 3608,3 menos 352,28 y te da un número. Pero después te tenés lo mismo igual. Exactamente, después te tenés que acordar de igualarlo a masa por aceleración. Por aceleración, total, sí. 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 Es que eso es lo que hice, pero en vez de poner, como te digo, peso en X, puse fuerza. Claro, y te olvidaste ahí también que la fuerza de roce estaba actuando, ¿no? Porque no se la restaste tampoco. No, claro, sí se la resté y me dio exactamente lo que te dio a vos, 300, o sea, 3608,3 menos 3000, no, 352,2. Eso lo hice y yo pensando que tenía que sacar la fuerza, tenía que poner fuerza y no peso en X, puse, y después lo reemplacé con masa por aceleración. Claro. Y ahí es donde te dio la diferencia. Claro, pero ahora sí lo veo más lógico, es verdad, porque acá lo tengo anotado, peso en X es igual a fuerza, menos fuerza de roce, claro. Claro. Acordate esto, si vos ahí te hubiera dicho que tenías una soga que estaba tirando de la pelota, de la piedra, de lo que sea, ahí vas a calcular además una fuerza. ¿Sí? Pero en este caso no, o sea, está cayendo por su propio peso. O sea que vendría a ser
en ese caso fuerza de roce más fuerza, menos Claro, fuerza. exactamente. Vos ahí vas a Claro. calcular una fuerza, vas a considerar la de roce, ¿sí? Pero Perfecto, sí. es más, podrías decir que tenés 3 fuerzas si querés, porque vas a agregar esa otra fuerza. Suponete una soga, ¿entendés? Si la está tirando para abajo, vas a tener el peso de X más la fuerza nueva de la soga, más la fuerza de Claro, roce. pero, claro, o sea, sería fuerza más peso en X menos fuerza de roce. Exactamente, sí, sí. Ujú, Sí. perfecto. Sí. Yo ya te digo, hice el tema 4, así que después lo tengo así medio desprolijo, pero te lo paso, Ah, así ves los resultados si querés, dale, si nos dan lo dale, mismo. dale, igual lo voy a hacer como es parecido. Sí, son iguales. La verdad que lo único Sí, que te son cambian iguales, son es los verdad. números. Ujú, pero Bueno, bueno, mejor. bueno, pero vas bien, vas bien. Ojalá te den una respuesta pronto. Sí, sí, eso justo te iba a decir. Hoy me hablaron, ¿viste? Sí. Y yo, tipo, les hablé ayer, o que, no, les hablé el lunes, no, el martes, no me acuerdo. Sí. Eh, y les había dicho que necesitaba una respuesta porque hace 2 semanas que vengo pidiendo la mesa. Yo pensando que ellos me iban a contactar, pero nada, recién mandé el mail otra vez y me dicen que es a partir del 12 al 15, pero mira, te leo el mail porque es medio confuso igual. Mm. Porque dice, buenos días, bueno, no, acá, así es esto. Si la materia que tenés que rendir es del 2020, o sea, del año pasado, tenés que conversar con el profesor para acordar qué día te va a evaluar. Y las fechas son del 12 al 15, pero, Claro, tu materia no pero es mi, del 2020. claro, es del 2019. Claro. Y acaban de mandar un mail encima y me dicen, en el caso de en el caso de las materias para completar estudios, como en este caso, las materias son del 23 al 30 de diciembre. O sea que no tenés una fecha en el medio. Claro, porque es una... No, qué hijos de puta. O sea, Porque es del 2019 mi materia. Es claro, sí, previa. es previa, pero pasa a ser completa carrera. O sea, es una previa, pero se llama, no sé qué nombre le pondrán en capital, pero acá en provincia es lo que se le llama completa carrera, que es tu caso. O sea, cuando te queda ya para recibirte. Acá en provincia hay fechas todos los meses. Yo diría que Claro. vuelvas a insistir con la pregunta y decirle, qué sé yo, no sé, decirle que estás estudiando, respondele, yo estoy anotada en tal carrera y bueno, me piden un certificado de título en trámite y bueno, obviamente esta materia me lo traba. Sí. Qué sé yo. Yo supongo que te deberían, e incluso antes de que acá en provincia sean casi todos los meses los de completa carrera, cuando era la última materia se abría mesa especial, se le llamaba mesa especial, y se Ujú. abría en cualquier época del año. No Y, sé, voy a tener que ir otra vez, porque si no sí. me abren, no sé. Yo Pero no tengo una puede ser. compañera que trabaja en un secundario en Capital. Le voy a preguntar a ver si ella sabe y te cuento. Dale, sí, Eh, porque no, encima nadie te especifica estas cosas, nunca. claro, De hecho, yo me había confundido pensando que, eh, porque teníamos dos instancias para rendir, o sea, una en febrero creo y otra en abril, una cosa así. sí. Y yo pensando que solamente esas dos instancias, esa instancia de abril se podía rendir si tenías una materia nada más. Pero porque estaba mal aclarado en la información que Sí. teníamos. Todo el mundo se había confundido encima. Pero nada, yo no fui a rendir y al final tipo, era para gente que necesitaba sacar materias, no solamente para una materia sola. Pero ¿Y tus todo por... compañeros? Sí, si no lo aclaran, vos no lo sabés, porque si vos no estás, o sea, lo sabe el que lo maneja, nada más. Totalmente. Y como Eh, también quinto año nadie te explicó nada porque fue pandemia, dijeron, bueno, ya fue, que se arregle, ¿no? sí, Supongo. pero no es así. ¿Y tus compañeros que tenían que dar química, ellos rindieron en esta fecha anterior?
que vos me habías mencionado que tenían que dar? Claro, es que a mí como no me dijeron que como es la del 2019, yo muy confiada, dije voy a rendir solamente contabilidad para ser un poco más organizada y Sí. después rendir física calmada. Y ellos rindieron las dos, pero no aprobaron ninguna, entonces dije, bueno, Claro, mejor lo que hice yo. más vale. Pero bueno, no sé, después voy a ir a preguntar. Yo ahora mira, justo me había mandado un mensaje esta compañera. Ahora le mando y si ella, yo creo que sigue trabajando en Capital. En su momento me ha dicho que estaba trabajando en un secundario. Le pregunto Sí. a ver si sabe cómo es, si ella tomó mesa Dale. fuera de fecha y demás. Igual nada, insistí, viste, decirle yo la verdad es que la estuve preparando porque no tenía claro esto. En todo Nadie caso, te avisa nada, sí, obvio. claro. Así que, bueno, después contame, yo te mando después los ejercicios estos y si me responde esta chica algo, te cuento. Dale, gracias. No, no, de nada. Espero que lo puedas solucionar, porque es un garrón que tengas que esperar a diciembre. Sí, estabas no muy puedo esperar para entusiasmada. diciembre. Sí, la quiero dar ya, me la quiero sacar de encima. Sí. Pero Bueno, muchacha, nos hablamos en un rato entonces. Dale, Dale. cualquier cosa, bueno, te mando un mensaje. Dale, contame. Y pregúntame si Dale. tenés dudas. Gracias. Dale, sí. No, gracias a vos. Nada, te deposito hoy, seguro. Dale, tranqui, no hay apuro. Dale, Gracias. dale, Beso. Chau, gracias. chau. Besos.